Bueno, hablemos un par de conceptos de la columna. Todos saben las regiones de la columna vertebral: la región cervical, región dorsal, región lumbar y región sacra. Entre cada vértebra se forman entre los pedículos los neuroforámenes, que es por donde salen las raíces espinales. ¿Cómo podemos estudiar la columna? Bueno, el método más utilizado es la radiografía convencional en los pacientes pediátricos, recién nacidos, y en la ecografía, digamos, en el periodo prenatal. Con la ecografía también se puede estudiar y nos da muy buena información. La tomografía computada, que valora muy bien las estructuras óseas, también es muy útil. Y la resonancia magnética es uno de los elementos también muy utilizados para la evaluación de la columna. En otro aspecto, por ejemplo, cuando se quiere ver si hay alguna lesión metabólicamente activa, se utiliza la medicina nuclear, como el centello óseo. En el caso de las estadificaciones de tumores, es muy útil el centellograma óseo. Y bueno, el PET-TC, en todo lo que sea patología oncológica, está a la orden del día también. Dentro de los métodos de radiología convencional, un método muy utilizado es el espinograma de frente y perfil, que es una forma de hacer una radiografía de toda la columna, generalmente con el paciente de pie. Entonces nos da mucha información de cómo se comporta la columna y ver las curvaturas, si hay exageración de las curvas, como en este caso una escoliosis dorsolumbar, y para ver en función de eso cuáles son los pasos a seguir. Esta radiografía, que es un espinograma, se hace con unos filtros especiales, porque ustedes saben que para la columna dorsal se usa una técnica, para la columna lumbar se usa otra, y entonces si uno no pone filtros específicos, una puede salir blanda y la otra muy penetrada, y así sucesivamente con las distintas regiones. Esta es una radiografía de columna cervical, de frente y perfil, donde podemos observar el atlas, que tiene solamente un arco anterior y un arco posterior, el axis con la apófisis odontoides, y después tenemos la C3, 4, 5, 6, 7. Generalmente hay que ver hasta D7, C7 en las columnas cervicales. A veces los pacientes que tienen un cuello muy corto no permiten una buena apreciación de esta última zona. Entonces se ven los espacios discales entre cuerpo y cuerpo, y los espacios entre los macizos articulares, como se van poniendo uno arriba del otro y forman las carillas, son las carillas articulares, y nos da una idea de los fenómenos que puede haber degenerativos o no. Las cervicales también tienen una articulación en las apófisis unciformes, que son las únicas vértebras que tienen apófisis unciformes que están en el sector superior del cuerpo vertebral, y se articulan con las carillas inferiores que están en el cuerpo suprayacente. También se utilizan oblicuas, tanto en la columna cervical y muchas veces en la lumbar o lumbosacra, que nos permite ver la orientación de los neuroforámenes, que habíamos dicho que están delimitados por los pedículos arriba y abajo, y acá por parte del cuerpo vertebral, y acá parte de las articulaciones interfacetarias. Los neuroforámenes son los forámenes por donde salen las raíces nerviosas de los nervios espinales, y
Esto se pide porque cuando hay muchos fenómenos artrósicos, estos forámenes se achican, se estrechan y pueden producir compresiones radiculares. La columna dorsal, acuérdense que digamos, se ve en la misma estructura que se ve de la radiografía, el mismo centrado de la radiografía de tórax, pero como la penetración es mucho mayor, nos deja ver muy bien la columna y ya digamos, se quema, entre comillas, se quema, o está muy penetrado el parénquima pulmonar. Es por eso que si la placa es para ver columna, no es buena para ver pulmón. Y si la placa es de tórax, solamente se va a insinuar un poquito la columna, pero no vamos a ver con detalle, por ejemplo, los pedículos, que son los ojitos, estos ojitos que se ven de las vértebras, que tienen que siempre estar los dos. Si por algún motivo algún ojito desaparece, esto puede indicar alguna lesión ósea. En el perfil lo mismo, se ven los espacios siempre regulares, los platillos vertebrales tienen su línea bien densa, la vértebra tiene un contorno que es de hueso compacto y una parte central de hueso esponjoso. Acá podemos observar lo que veíamos siempre en todas las placas de perfil, que la densidad de la columna va disminuyendo de arriba hacia abajo hacia la zona de las bases pulmonares, porque justamente el parénquima pulmonar y la cantidad de aire que hay en esta zona hace que la densidad disminuya gradualmente. La columna lumbosacra permite ver las vértebras lumbares y en parte las vértebras sacras que se pierden un poquito acá porque están un poquito penetradas. Se ven mejor en el perfil, el sacro y el coxis. Y las vértebras lumbares. Se cuenta entonces quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. También son muy útiles las radiografías oblicuas en la columna lumbosacra porque permiten ver la indemnidad ósea de los anillos vertebrales. Entonces, se suele pedir para ver si hay rotura o no de los pedículos, ya que es muy frecuente en la columna lumbar baja, en la zona de L5, L4, que haya lesiones de los pedículos o de la pars interarticularis que hace que se puedan ver muy bien en las incidencias oblicuas. Ustedes saben que esto tiene una connotación médico-legal porque en toda la parte que es laboral siempre se piden radiografías de columna para evitar las preexistencias, digamos, o sea, que el paciente que va a entrar a un trabajo, a las Fuerzas Armadas o a alguna repartición estatal, siempre se le pide una placa de tórax para ver si no tiene ninguna lesión pulmonar preexistente o una placa de columna para determinar si el paciente tiene alguna preexistencia, porque ustedes saben que las lumbalgias son causas frecuentes de inactividad laboral. Entonces, las columnas lumbares oblicuas son específicamente para ver eso. Permiten ver la indemnidad de la pars interarticularis, que en este caso tiene la forma de un perrito, clásico, y cuando el collar del perrito aparece es porque se rompe esta parte y entonces denota una espondilolisis. Hoy en día, cuando tenemos dudas, se puede pedir directamente una tomografía computada. Ustedes saben que la tomografía es mucho más cara e irradia mucho más que una placa, entonces si es para un ingreso a un trabajo o para un control, es mucho más rentable desde el punto de vista económico pedir una placa simple, frente, perfil y oblicuas. La ventaja de la tomografía, siempre que hablamos de tomografía hoy en día nos referimos a la tomografía multi-slice o multicorte, que ustedes saben que adquiere un volumen, como si fuese una espiral, un volumen, y ese volumen permite que lo reformateemos en cortes coronales, axiales o sagitales. También permite hacer la reconstrucción tridimensional en algunos casos, que
nos sirve para apreciar muy bien algún determinado tipo de patología. Hablamos de la radiación, hay que tener cuidado cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Bueno, ustedes pueden ver que en una tomografía multicorte yo hago una reconstrucción sagital, como en este caso, y veo prácticamente, veo toda la columna. Dorsal, cervical baja, dorsal lumbar y sacra. Se ven muy bien los espacios intervertebrales y se ve el conducto raquídeo, las dimensiones del conducto raquídeo. O sea que obviamente ayuda muchísimo y de todas maneras tampoco reemplaza a radiografías que siguen teniendo su utilidad. La diferencia con la placa simple es que en la tomografía yo puedo ver la densidad del disco. Acá este corte pasa por este disco intervertebral y permite ver la densidad del disco. Entonces, yo puedo hablar no solamente de la parte ósea, sino que puedo hablar de los tejidos blandos. Y puedo identificar si hay o no una hernia de disco, que es decir, cuando parte del disco sale hacia afuera o hacia atrás y protruye en esto que es el saco de la dura madre, donde están las raíces, y las comprime. Y este corte más inferior pasa por el cuerpo vertebral, donde veo el cuerpo, los pedículos, las láminas y la apófisis espinosa y transversa. La columna cervical siempre tiene una lordosis fisiológica que acá está totalmente rectificada, con cambios degenerativos. Estos son muy frecuentes de ver, se llaman osteofitos, ¿sí? Vulgarmente se les dice pico del oro, cuando hay excrescencias óseas que se producen por la hipermovilidad de la columna y la disminución de altura de los discos. Los discos intervertebrales tienen un núcleo pulposo que es casi todo como una gelatina, como agua. Eso se deshidrata con el correr de los años, entonces el peso de la gravedad, o sea, la acción de la gravedad hace que se vayan disminuyendo los espacios discales. Y acá se ve muy bien el fenómeno degenerativo de la apófisis fusiforme, denominado en este caso oncoartrosis. Muy bien. La resonancia tiene las ventajas de que no utiliza radiación ionizante, tiene mucha resolución de contraste, permite ver diferencias de distintos tejidos y, a diferencia de la tomografía, permite evaluar muy bien el sistema nervioso central, es decir, todo lo que sea médula, médula espinal, partes blandas, tronco cerebral, que con la tomografía no se puede ver. No se puede hacer a todo el mundo porque tiene menor accesibilidad, es alto costo, depende de que el paciente colabore y no se mueva nada, si no nos sirven las imágenes, y hay pacientes con determinados dispositivos que no pueden entrar al resonador. Acá vemos una resonancia magnética. La resonancia es un estudio que está compuesto por varias secuencias que se hacen en distintos planos. Está más o menos establecido cuáles son los protocolos que se usan, y en columna, por ejemplo, se usan planos sagitales, en secuencias T1, secuencias T2, que el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, y secuencias STIR, en el cual se suprime la señal de la grasa, por eso se ven negras las vértebras, que normalmente tienen siempre un poquito de tejido de médula ósea grasa. Y se usan no solamente secuencias sagitales, sino también se usan secuencias axiales, como en este caso. Se ve muy bien una vértebra con la cortical oscura, la medular o hueso esponjoso, y dentro del agujero vertebral se ve
el saco de la dura madre con todos estos puntitos que son las raíces nerviosas de la cola de caballo y rodeadas por líquido que se ve hiperintenso en T2, el líquido se ve blanco. Acá se ven como dos lobos marinos, el músculo psoas a cada lado de la vértebra, que en la pelvis se va a unir con el ilíaco y va a formar el músculo psoas ilíaco. Los discos intervertebrales, como tenían agua, les dije, se ven habitualmente hiperintensos en la secuencia T2, a menos que se deshidraten, con lo cual ya se empiezan a ver más oscuritos con el correr de los años. Las alteraciones más frecuentes son degenerativas y se denominan espondilosis, como ya les mostré recién, esos picos del oro, esas irregularidades de los platillos vertebrales, porque los discos se deshidratan, y esa hipermovilidad hace que el hueso sufra y entonces produce reacción ósea y se van formando esos osteofitos. Cuando este fenómeno degenerativo se produce en las facetas articulares o articulaciones interfacetarias o interapofisarias, se denomina el fenómeno espondiloartrosis. Entonces, lo más frecuente de ver en las radiografías de columna son fenómenos de espondilosis y espondiloartrosis. La raíz espóndilo es de vértebra. Y acá vemos el disco intervertebral, que tiene un anillo fibroso y un centro gelatinoso que se denomina núcleo pulposo. Acá en el conducto central se ve la médula espinal en la región dorsal hasta L1, con las raíces espinales, ¿sí? Acuérdense que las raíces tienen una raíz anterior, una raíz posterior, y después se unen con el ganglio de la raíz dorsal, se ve un abultamiento acá, y sale la raíz que después se divide en un ramo anterior y un ramo posterior. Acá se ve el anillo fibroso hipointenso y el núcleo pulposo hiperintenso porque tiene más tenor acuoso. Acá se ven las facetas articulares, con la cortical, la medular, y el cartílago suele tener una señal hiperintensa en T2. Todos los fenómenos degenerativos que se dan en el platillo genéricamente se denominan osteocondrosis. Son irregularidades, ¿sí? O alteraciones discales. Se llama osteocondrosis, es el fenómeno de alteración del platillo, y la osteocondrosis intervertebral involucra también los fenómenos degenerativos de los discos. El anillo fibroso que tiene fibras se rompe, se produce un abombamiento, es la analogía con el alfajor, es decir, tiene las dos tapitas y el dulce de leche. Cuando hay un aumento de la presión y el núcleo pierde, el disco pierde sus propiedades, como el dulce de leche que se va hacia afuera, y al abombarse puede protruir y puede producir una hernia, y esa hernia puede comprimir las raíces vecinas. Hay una serie de fenómenos que empieza con una protrusión, después se extruye el núcleo pulposo y se forma una extrusión. Acá vemos un par de ejemplos. Acá tenemos la columna cervical de perfil con los espacios discales. Fíjense que acá se ve un espacio conservado y acá se ve el espacio disminuido de altura, con más esclerosis e irregularidad del platillo, fenómenos de osteofitos, tanto anteriores como posteriores, que son signos de espondilosis. Los anteriores no tienen mucha importancia porque no comprime nada, pero los posteriores sí pueden tener importancia porque pueden comprimir a las raíces nerviosas que pasan por atrás. Y acá se ven las facetas articulares o interapofisarias, que acá se ven bastante regulares con el espacio discal, el espacio articular conservado. Otras veces se producen fenómenos de irregularidad, esclerosis ósea y pinzamiento del espacio. Acá se ve lo mismo, los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas, y entre la base de la espinosa y la cara posterior del cuerpo, esto que sería el conducto raquídeo. La placa de cervical de perfil es muy útil
Sobre todo en los chicos jóvenes que van a ir a jugar al rugby, se le hace una placa de perfil para ver si no tienen un canal estrecho congénito. Hay un índice que se mide la relación que hay entre el diámetro del cuerpo con el conducto raquídeo, si tienen un canal estrecho o un índice alterado, entonces esos chicos generalmente se les sugiere que jueguen al fútbol o al básquet, pero no al rugby. Acá en la columna del lumbar de perfil tenemos una columna de un paciente más joven con los espacios discales conservados, los contornos bien definidos, los neuroforámenes perfectamente delimitados, la densidad ósea, una densidad alta, buena, ¿sí? Y acá se ve un paciente más gordito, la placa costó hacer un poco más, pero claramente se ve que tiene los espacios discales disminuidos, con esclerosis de los platillos, fenómenos de osteocondrosis se llama eso, y formación de osteofitos. No se ven bien las facetas porque la placa está un poco quemada ahí, pero seguramente que si lo miramos con lupa vamos a ver fenómenos degenerativos en esas articulaciones. Acá vemos osteofitos donde marcan las flechas, osteofitos anteriores, y ven en esta columna de perfil cómo el espacio L5, S1 está muy disminuido de altura. Al disminuir de altura el disco también disminuye de tamaño el neuroforamen. Entonces este paciente puede tener una lumbalgia por la artrosis, por estos fenómenos de espondilosis, pero también puede tener una ciatalgia porque se comprime la raíz L5 que pasa por debajo del pedículo del mismo nombre y que después va a formar el ciático. Entonces, son causas muy frecuentes, son radiografías que se usan muy a menudo y a ustedes les va a tocar ver estas cosas. O sea, no es lo mismo un pinzamiento discal en esta zona que en esta zona. Esto es claramente suele ser mucho más sintomático. Cuando los osteofitos se unen y hacen como un puente, se llama sindesmofito. Ustedes saben que hay una enfermedad que son las espondiloartropatías seronegativas, y algunas de ellas, como la espondilitis anquilosante, pueden formar una serie de sindesmofitos, cambiando totalmente la morfología de la columna, con un aspecto muy característico que no vamos a entrar ahora en detalle. Otra columna de perfil y frente, ya creo que estamos terminando. Acá se ven todas las vértebras. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ven las 7 vértebras. Es una placa técnicamente correcta. Bueno, acá estamos. Bueno, para terminar les comento. Acá se ve la columna dorsal con una acentuación de la cifosis. El paciente está un poquito jorobado y ustedes ven que en las personas de edad pierden la densidad mineral ósea por fenómenos de osteoporosis o de osteopenia, los cuerpos vertebrales se acuñan, los discos intervertebrales se disminuyen de altura y se forman osteofitos, y eso hace que los pacientes de edad, los pacientes mayores, muchas veces caminen jorobados por todos estos fenómenos que son progresivos a lo largo de la edad. Esto produce a veces dolor. Entonces ustedes ya saben, yo sin saber mucho de esta placa sé que este es un paciente que seguramente es un paciente de edad avanzada. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Vamos a parar esto un segundito, por favor.